Bueno, estamos viendo las lecciones del tabernáculo. Estamos en el tema o en el asunto de los sacrificios espirituales del creyente. La semana pasada vimos que el creyente ya no va a ofrecer sacrificios redentores. Los sacrificios redentores o el sacrificio redentor solamente lo ofreció Jesús una sola vez y para siempre, y ya no va a haber otro, ni lo puede haber. Pero sí el cristiano sí debe presentar sacrificios, pero los sacrificios que el cristiano debe presentar son espirituales, son de carácter espiritual. Y la semana pasada tocamos el primer sacrificio espiritual del creyente, del sacerdote creyente, cristiano, y fue la alabanza y la adoración. Hoy vamos a tocar el segundo sacrificio espiritual del creyente, y se titula o es el privilegio de ofrendar. Vamos a tocar el asunto del dinero, pero lo vamos a hacer en el contexto en el que la Biblia nos lo enseña, no en el que el hombre lo aprecia. Porque hay muchas opiniones acerca del dar, de ofrendar, pero hay tanta manipulación también en el que el contexto bíblico queda muy aparte, y se han dado muchas cosas. Ahorita lo mencionaremos. Entonces nosotros, hermanos, vamos a entender este aspecto de la ofrenda en el contexto de los sacrificios espirituales. A lo mejor nunca en su vida cristiana le han dicho que ofrendar y diezmar es un sacrificio espiritual, porque usted es un sacerdote. A lo mejor solamente le han dicho venga y ponga y usted ni pregunte ni en qué se ocupa. Y si pregunta, pues ya sabe que ahí está la puerta muy abierta, ¿no? Muy amplia. Se dan esas cosas, hermanos. Y sabe, aquí vamos a comenzar leyendo una escritura, Filipenses 4:18, donde vamos a comenzar. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La alabanza y la adoración es el sacrificio espiritual fundamental y más importante en el sentido de que sobre la alabanza y la adoración de un corazón consagrado se fincan los otros sacrificios espirituales, la efectividad de un sacrificio espiritual. Por eso comenzamos con este más amplio, la alabanza y la adoración. Pero aún siendo de mucha importancia la alabanza y la adoración, hermanos, en nuestra relación con Dios y en nuestro ministerio para con Él, en esta escritura que estamos leyendo, no podemos notar que se está refiriendo a una ayuda. Un hermano recibe una ayuda monetaria. El apóstol Pablo dice que recibió dinero abundante para seguir adelante con los planes de la extensión del evangelio. Entonces dice que esta ayuda abundante aquí se le describe como sacrificio acepto. Acuérdense que dijimos que cada vez que la palabra habla de sacrificios se está refiriendo a los sacrificios de los sacerdotes cristianos. Entonces, la alabanza y la adoración siendo fundamental, también se complementa, hermanos, ayudando a las necesidades económicas de algunos hermanos. Y especialmente, hermanos, en lo que se requiere para ofrendar para la obra de Dios. ¿Vamos bien? Lo que se requiere para ofrendar a la obra de Dios. Tiene que ser así porque siendo que la alabanza y la adoración es una muestra, acuérdense que dijimos que la alabanza y la adoración era la cumbre de respuesta de amor de la criatura al Creador. Y se puede encerrar en el mandamiento donde se reúne toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la alabanza y la adoración también se canaliza o se complementa por medio de ofrendar para la obra de Dios y los que viven de ella en virtud del Evangelio.
o los que vivimos vivimos de él, o de ella, de la obra de Dios, en virtud del Evangelio. Fíjese, quiero aclarar ese énfasis, en virtud del Evangelio. El contexto es el Evangelio. Si hay un tema delicado, hermanos, para tratar en las iglesias, precisamente es este. Sí. Y todavía se trae ese concepto, pero la voluntad de Dios es que nos renovemos y también que podamos discernir. Ahora, eh, también se da, esta falta de apoyo también se da por la falta de instrucción. Hay que enseñar a la iglesia qué significa dar y ofrendar, y es lo que vamos a ver hoy. Y también otro factor que hace que no haya apoyo o mucho apoyo para la obra de Dios y para los que vivimos de ella, es precisamente que falta fe en muchos de los corazones para dar. Tres factores muy importantes, hermanos. Y más de alguno puede ser la causa. Y por otro lado, pues ya vimos el abuso que se hace del poder económico de la iglesia. Entonces, ustedes pueden dar cuenta, ¿verdad? Tenemos muchos casos. Y esta mañana, precisamente al tratar este asunto del ofrendar, del diezmar, de desprendernos de la cuestión, en la cuestión económica, veremos que todo sacerdote cristiano nos vamos a dar cuenta de lo que significa ofrendar, diezmar en el plano espiritual, hermano. Dejando a un lado la mente carnal y pensando con la mente de Cristo, la mente espiritual, conforme a la palabra. También, hermanos, vamos a ver, la lectura de Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En este versículo, hermanos, encontramos el lenguaje sacrificial, encontramos el lenguaje de los sacrificios en relación con el sacerdocio del creyente. Porque dice aquí en esta parte, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, y luego lo califica esa ofrenda económica como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y este mismo versículo, hermanos, en la palabra de Dios para todos, dice, el apóstol Pablo es el que está contestando a estos hermanos, y le dice a los filipenses, les dice, ya recibí todo lo que me mandaron, tengo todo lo que necesito, y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Esto está expresándolo este hombre de Dios. Ahora, en el contexto de la iglesia de Filipos, hermanos, ya había mandado muchas y en varias ocasiones ofrenda a Pablo, económica. Y eso, hermanos, le ayudaba a Pablo a sostener sus viajes misioneros, incluía sus viáticos, obvio. Incluía que comiera tal cosa, que decidiera comer o gastar en algo que él ocupaba porque iba camino de extender el evangelio. Y muchas veces la iglesia de Filipos ya le había mandado sostenimiento. Aquí podemos ver que era muy abundante, era de sobra. Estaba lleno, aunque algunas veces también él tuvo, dice, sé estar en escasez y sé estar también en abundancia.
En estas ofrendas, hermanos, de la iglesia de Filipos, también estuvo presente la iglesia de Tesalónica, leyendo unos versículos atrás. Pero mire, lo más notable de estas ofrendas que recibió el apóstol Pablo era que no era que él tenía interés en las cosas materiales, no era eso. Sino el interés que él tenía es que los creyentes entendieran que delante de los ojos de Dios son un sacrificio espiritual lo que ellos estaban ofreciendo. Y esto de entender, hermanos, necesitamos abrir el corazón. Necesitamos no cerrarlo. Necesitamos entenderlo, y esto es a través de la luz de la palabra. Permítame bajarle a mi celular, hermanos. Si usted tiene el suyo, pues también puede ponerlo en vibrador. El apóstol Pablo tenía su corazón no puesto en las cosas materiales. Su corazón estaba puesto en que los hermanos pudieran llegar a entender que lo que ellos estaban haciendo era más que ya le di para que se coma un chicle. Era un sacrificio espiritual, porque Pablo mismo y Pedro, todos ellos sabían por revelación que todo creyente era un cristiano, cristiano era un sacerdote, y en este contexto ellos extendían el evangelio con esta enseñanza. Por eso en Filipenses 4:17 el mismo apóstol Pablo dice: no es que busque dádivas, sino que busco que abunde, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sabe? En estos tiempos, la actitud de hoy, hermanos, acerca del ofrendar y diezmar en muchos lugares está por los suelos. En otros obran tan ciegamente que no saben ni por qué ni para qué, solamente porque les piden. Aquí es la palabra de Dios predicada para que usted sepa por qué y para qué, y que permita que el corazón, que Dios obre en su corazón y no retenga. Puesto que estamos en el contexto del sacrificio espiritual y del contexto de que somos sacerdotes. Pero sabe, también encontramos que hay buenos ministros que están hablando precisamente como Pablo, diciendo que en el contexto del evangelio, todo lo que las iglesias dan es más que una acción de gracias para los hermanos. Es decirles, lo que ustedes han depositado, hermanos, son sus sacrificios espirituales. Y ese buen ministro, esos buenos ministros como el apóstol Pablo, son los que hablan con integridad y hablan con transparencia. ¿Cómo es la transparencia? Con la palabra de Dios y con sus propias vidas. ¿No hay chequeras abundantes o no hay chequeras? ¿No hay carros suntuosos? ¿Hay ropa modesta? Porque lo único que se busca, hermanos, es que la iglesia entienda que el fruto que ustedes están dando lo van a cosechar en la eternidad. Están haciendo tesoros en el cielo. Es lamentable, hermanos, escuchar o saber de comentarios. Aquí no es el caso, hermanos. Dios lo sabe. Pero es lamentable escuchar o saber de cómo pasan las situaciones muchos ministros, misioneros, evangelistas. Y la iglesia tiene, pero la iglesia retiene, mientras los otros no se sabe si la economía está bien o mal, o si hubo o no hubo. Aunque la fe sostiene a todo el que trabaja para el evangelio, y Dios se glorifica. Independientemente de lo que se da o no se da. Pero lo importante es que usted pueda permitir que en el corazón Dios obre y usted sepa que es un sacerdote, y todo esto que usted da es un sacrificio espiritual. Vuelvo a reiterar el punto. Cuando dice aquí, busco fruto, no busco dádivas, más que eso, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esta palabra de en vuestra cuenta, hermanos, es una palabra que se usa en el ámbito mercantil, que significa tienes saldo a favor. Tienes saldo a favor.
En otras palabras, podemos parafrasearlo así: el donativo, que el donativo que nosotros damos es realmente una inversión en la eternidad, en este caso en la cuenta de los filipenses, pero es una inversión eterna que nos produce abundantes ganancias. Por eso, hermanos, esto precisamente, y no el dinero en sí, era lo que le interesaba a Pablo, y es lo que en sí nos debe interesar a todos los cristianos y a todos los ministros que obramos con el sentir y la palabra del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque en la Escritura, hermanos, en toda la Escritura se enseña el principio de que lo que se da de corazón enriquece al dador que así lo hace. Proverbios 19:7, apúntelo. A Jehová presta el que da al pobre. O sea que lo va a volver. Y sabe, quiero que vaya a Proverbios 3, 9 y 10 también ahí. Tenemos otra palabra. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Por eso decía que uno de los factores que hay para retener, pues es que a veces es la falta de fe. ¿De fe en qué? En lo que dice la palabra acerca de las bendiciones que Dios me va a dar, materiales, espirituales, cuando yo doy con un corazón espiritual. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando nosotros analizamos, hermanos, volviendo un poquito atrás, cómo el apóstol Pablo califica las ofrendas y cómo las describe por el Espíritu Santo como olor fragante y sacrificio aceptable a Dios, debemos saber que estas ofrendas que damos al Señor cuando las damos a sus hijos son yo no lo conozco, no lo sé, pero son cosas que se dan en nuestros corazones, hermanos. Un corazón que no cuestiona porque sabe directamente en qué se está usando su dinero. Y además Pablo está bien claro que estaba usándolo para el extendimiento de su reino, del Señor. Y es de vital importancia, hermanos, que nosotros podamos entender esto. Por una razón poderosa de que el materialismo, hermanos, ha invadido el corazón de muchos. Con lo poco o con lo mucho, la generosidad
se ha hecho nula, pero cuando falta esto, no entienden que por la generosidad de los corazones se sostiene la obra de Dios, sus obreros y los asuntos espirituales que conlleva. Hay muchos gastos, hay muchos gastos, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que lograr. Por eso, al final de esta carta, hermanos, aquí en Filipenses 4:19, el apóstol Pablo dice así, cuando ya les dice que sus ofrendas, su donativo, son olor fragante, sacrificio agradable delante de Dios, dice entonces, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la Biblia al día dice así, así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. O sea, y lo voy a dar, pero me va a hacer falta. No te va a hacer falta. Mi Dios pues suplirá, pero debemos de entender que cuando vengo y deposito, es mi sacrificio espiritual al Señor con un corazón entregado a Él. ¿Sabe? El Señor dice aquí que es una riqueza infinita, porque todo lo que usted ofrende de corazón será un sacrificio que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que está de por medio para suplirle, para suplirme, y nada de lo que usted y yo o yo demos nos hará falta. En otras palabras, será multiplicado en virtud de que nada le hará falta. Porque hay quien dice, da 1000 para que te multiplique 2000. No, es en virtud de que nada te hará falta. Tenemos un caso, hermanos, ahí en Primera de Reyes 17, versículos 12 al 16. Lo hemos leído varias veces, pero encierra el principio que estamos hablando. Primera de Reyes 17. Este es el caso de la viuda de Sarepta. 16, 17. Versículo, dijimos 12 al 16. Es el caso de la viuda de Sarepta. Esta mujer, hubo gran hambre, y Dios envía a Isaías. Ayúdenme a ver, Elías. Envía a Elías y le dice, vete a Sarepta, he dado órdenes de que una viuda te sustente allí. Dice que la mujer estaba trabajando, sí, cortando leños, y de repente o en un momento dado llega el profeta. Y en el versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, porque en el 11, perdón, dice, y yendo ella para traérsela, o sea, pan y agua que él pidió, dice, él le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, nomás tenía bien poquito, cualquier cosa. Es más, iba a ser su última cena o su última comida, porque dijo, voy a prepararlo y nos vamos a dedicar a morir. Eso es lo que vamos a esperar. Pero Elías le dijo, versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿No es el mismo principio con el apóstol Pablo? ¿No es el mismo principio para todo cristiano? Cuando se ofrece el sacrificio espiritual, Dios dicta y dice, no escaseará, no disminuirá. En medio de una necesidad, no disminuirá, no va a pasar lo que quizás estemos pensando, voy a morir, no voy a tener.
no voy a poder dar. Dice el 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y conforme a la palabra que Dios dijo por los apóstoles, por el apóstol Pablo, dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, no menguará, no se acabará, seguirá, no tengas temor. Pero el corazón se apachurra y dice, no, es que me salió una feriecilla más. Ay, pero aquí entra lo que necesito y de lo que tengo ganas. Eso ya es personal. Pero ¿cuántas veces nosotros nos la pasamos mejor? Y Dios es bueno, hermanos. Pero hay que considerar este otro lado. O sea, no estoy en contra del disfrute de vacaciones, de lo que se pueda. Estoy hablando la palabra para considerar este lado, hermanos. Que hay por otro lado una familia, familias pues, hablo de todas las iglesias que viven para ministrar las cosas del Evangelio. Ahora, hermanos, y para extender la obra de Dios, aquí vemos el mismo principio. Y ahí en 2 Corintios 9:8, hermanos, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para empezar, el hermano va a hacerse cargo de esto. Él va a necesitar para la gasolina, él va a necesitar para comer, él va a necesitar para llevarse a su familia que le ayuden allá en el ministerio. ¿Seríamos capaces para apartar algo especialmente para que el hermano lleve adelante la obra? Si lo hago, tengo la certeza que Dios me suplirá en todo con la convicción que nada me va a faltar. Aleluya. Si lo respondemos afirmativamente, hermanos, entonces es que estamos conscientes
ya de lo que significa que cada uno ofrendemos. Ya estamos conscientes por qué debemos ofrendar. Ya estamos conscientes por la palabra, lo que dice de esto que hacemos. Pero nosotros lo podemos describir así, hermanos, que las ofrendas que nosotros damos ahora son una respuesta a las bendiciones espirituales que hemos recibido. ¿Amén? Que nuestras ofrendas que hemos recibido, hermanos, son depósitos en el banco del cielo. Cada vez que usted venga con su moneda, hermano, gloria, gloria a Dios. ¿Sabe? Y por eso nosotros debemos de quitar de nuestras mentes que la ofrenda no son para una obra de beneficencia o de gran altruismo o para que aquel la siga pasando. No. Nuestras ofrendas, hermanos, son de carácter sacerdotal. En ningún lugar le han dicho que usted es sacerdote, nomás los que traen la vestimenta. Aparte, porque no es la verdad. Pero nosotros, hermanos, que estamos investidos, revestidos de Cristo como sacerdotes y delante de la presencia de Dios, ofrecemos nuestros sacrificios espirituales, pero en estos dos humildes cestos. ¿Sabe? Así que, hermanos, la próxima vez que nos toque depositar una ofrenda, debemos acordarnos que al momento de levantarnos, se está levantando un sacerdote a ofrecer su sacrificio espiritual. Llegó la hora de las ofrendas. No, yo nomás llego a la hora de la predicación. No quiero ni la ofrenda ni la alabanza. Hasta eso medio fuertecillo, ¿verdad? Bueno, ustedes, cada quien lo sabe. Bueno. Bueno, hermanos, vamos a nuestro segundo punto. Maneras en las que se debe ofrendar. Digo porque más de alguna vez yo lo hice con mi familia. Nos pasa. Todo sacerdote, hermanos, maneras en las que se debe ofrendar. Todo sacerdote debe ofrendar porque el hecho de dar ya es una gracia. Todo aquello en lo que Dios te permite, en lo que Dios me permite participar, es una obra de gracia de su parte para con nosotros. Qué privilegio que me permita ofrendar. Qué privilegio que me permita venir y decir, gloria a ti, Señor, gracias. Es un privilegio, hermanos, es una gracia saber que Dios nos abre a nosotros el poder ofrendar con un carácter totalmente distinto. En el pueblo de Israel, las ofrendas solo venían del pueblo de Israel. No podían ofrendar los demás grupos. El sacerdote recibía la ofrenda directa del adorador y esa ofrenda era la que iba delante de Dios. Amados, una norma que debe guiar nuestras ofrendas es que debemos dar no según lo que queremos, sino según lo que hayas prosperado. 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice aquí el apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Y qué dice el mandamiento? Según haya prosperado. Según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, hermanos, no es de lo que nos sobra, es de lo que Dios nos ha dado. Eso es de lo que nos ha dado, hermanos. Ahora, esto yo sé, hermanos, que según la palabra no será gravoso cuando entendemos que los hermanos no te podrán regresar lo que tú puedas ofrendar, lo que no te podrá devolver, lo que ofrendas para su sostenimiento y para la obra de Dios. Pero precisamente, hermanos, es Dios el que sí te podrá devolver y abundantemente. Lo más que podemos devolver, vamos hablando así de algo más personal, pues si son 500, pues 500 te voy a regresar porque no puedo más y tendría que juntarlos.
Pero sabes, Dios es mucho más abundante para regresarte a ti, más generoso y poderoso para devolverte a ti lo que has dado a algún hermano. Y lo hablo, ¿no? Aparte del contexto de la iglesia, en el contexto de la ayuda mutua, que va a ser el próximo sacrificio espiritual. Ya adelanté. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tiene esta redundancia en lo espiritual? Porque cuando nosotros ofrendamos, hermanos, estamos realizando un pago parcial de la deuda de amor que tenemos con el Señor. Porque cuando lo damos las ofrendas a sus hijos, estamos respondiendo a las bendiciones que hemos recibido del que realmente es dueño de todo. Yo soy dueño de esto, es mi dinero. Ah, sí, entonces no eres mayordomo. ¿O qué entiendes por mayordomo? ¿Qué entiendes tu mayordomía cristiana ahora? ¿Que todavía todo es tuyo? Ni la familia es tuya. ¿O todo le pertenece a Dios? Nuestras propias vidas le pertenecen al Señor. Así que, hermanos, por eso al ofrendar, nosotros tenemos que tener unas maneras correctas para hacerlo. Primero, tenemos que ofrendar con regularidad. Segundo, tenemos que ofrendar alegremente. Alegremente. También debemos ofrendar calladamente, sin tocar trompeta, sin cantárselo a nadie. El Señor dice, no sepa tu mano izquierda lo de la derecha, tú y el Señor. Calladamente. Tenemos que ofrendar sacrificialmente. Y también debemos depender, al hacerlo, de la operación de la gracia de Dios en el corazón. Tercer punto, hermanos, vamos a ver el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Ejemplo de las iglesias que obran así, de cristianos que obran conscientes del sacrificio espiritual delante de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que las iglesias debemos alcanzar, pero que va a requerir más esfuerzo. Hay cosas, hermanos, que se deben suplir con más sacrificio. No todo nos va a ser cómodo. No todo era cómodo en aquellos tiempos, mucho más. Pero hay cosas que van a requerir de nosotros un esfuerzo más. Yo recuerdo en la iglesia bautista, cada mes se hacía el día de victoria. Así eran los hermanos. Y cada mes, cada uno de los hermanos donaba un día de salario de su semana. Y los hermanos, los diáconos y el pastor se ponían de acuerdo y decían, vamos a alcanzar la meta de tanto, porque ocupamos renovar todos los 4 o 5 años que había en la iglesia. Y ándale y todo ese mes se dedicaban a estar alimentando ese proyecto. Y el hermano que estaba sentado sabía que el proyecto de ese mes, para finalizar en el día de victoria, era tener baños, ¿le puedo decir decentes? O baños más bonitos. Era que cuando fueras al baño te pudieras sentar, te pudieras relajar ahí en un buen color, no sé, porque también el baño pues trae tranquilidad. Es un relax. Bueno, pero qué bueno, hermano. Mira, me decía un amigo, mira, hermano, el baño, la cocina y el carro refleja quién eres. Porque te subes a los carros, a tu carro, y si no lo tienes limpio, pues el que se sube, ay, con permiso, deja quito esto, ay, no, sí. Y entonces se refleja el orden o el desorden, ¿no? O la diligencia que tienes, que tengo. Y así, pues procuramos que refleje de veras en nosotros una diligencia, especialmente para el Señor, somos del Señor. Y para el hermano o persona que nos visita en nuestras casas o en la congregación. Entonces, hermanos, llegaba volviendo al relato, llegaba el día de victoria, hermanos, y todos llegaban, hermana Vero. Llegaban el pastor y los hermanos se paraban y entonaban un himno, así de formales como eran. Y ahora sí que puedo decir gloria a Dios por los hermanos. Dios sabe cómo usa a los hermanos. Y iban
mientras cantamos el himno, hermanos, vamos a recoger, y empezaban con un himno que se llama Avívanos, Señor, o un canto que se llama Él vive. Y avívanos, Señor, que aviva nuestra fe, que el Santo Espíritu de Dios avive nuestro ser. Ya pasaban los hermanos contentos, ya en el alfolí, ya ponían ahí todo, ¿no? Al final se llevaba la secretaria ahí y ya regresaba al final del culto, y ya se acababa y hermanos, vamos a dar la cifra. Y daban, aquí está la cifra, hasta en un sobrecito, y la veían ahí. Y todos viendo a ver cuánto. Hermanos, sobrepasamos la meta. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí vamos a entonar un canto. Con eso era la acción de gracias. No, aquí somos más efusivos. Pero sabe que yo veía eso, hermanos. Y mi papá era de los hombres que sí, siempre daba su ofrenda. Pero sobre todo mi papá, como era constructor, era albañil, me decía, hijo, vámonos, vamos, nos va a tocar a nosotros arreglar los baños. Andábamos mi papá y yo arreglando los baños de la iglesia. Y ya le tenían todo a mi papá, y yo participé, hermanos. Y participé y era un gozo, era un gozo. Pero muchas de las cosas se van a conseguir con un poco más de esfuerzo, con un poco más de esfuerzo. ¿Sabe? Cuando esto se hace así, solo se hará dependiendo del poder de la gracia de nuestro Dios que mueve nuestros corazones. Y lo sorprendente de esta iglesia que vamos a ver, hermanos, vamos a ver cómo lo consiguieron. Aquí en 2 Corintios 8:1 ya se les menciona. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Acuérdese que estaban en el contexto de la ofrenda abundante para los pobres, que estaban, hermanos pobres, necesitados, que estaban en Jerusalén. ¿Y cómo fue entonces que la gracia obró en ellos? Versículo 2, que en grande prueba de tribulación, está hablando de los de la iglesias de Macedonia, no era una, eran muchas, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La situación económica en el contexto de estos hermanos de las iglesias de Macedonia, hermanos, pues no era una situación económica no muy buena, como para decir, como para que se hubieran esforzado. No era muy buena. Dice aquí el texto que estaban en grande prueba de tribulación. Y la palabra, esta frase significa que estaban en muchas tribulaciones y constantes, o sea, una tras otra venía a esos hermanos, muchas circunstancias, en esas vivían. Pero algo cierto, hermanos, es que esa grande prueba de tribulación era el ingrediente, hermanos, que Dios estaba usando para producir la generosidad en los hermanos y darles ese esfuerzo. ¿Sabe? Cuando Dios trabaja en uno, en medio de cualquier circunstancia, Él podrá provocar y producir eso en los corazones, generosidad. Las iglesias de Macedonia estaban siendo probados, hermanos, y como se prueban los metales a través del fuego para retirar toda impureza y hacerlos más finos los metales. Así trabaja Dios, hermanos. Y en cuanto llegó la petición, o supieron de la ofrenda para los hermanos necesitados en Jerusalén, estos hermanos de Macedonia, de las iglesias de ahí, pues no perdieron la oportunidad, hermanos, no perdieron la oportunidad. Dice que entonces, dice que todo lo contrario, tenían un gozo abundante. ¿Sabe? Cuando dice la palabra gozo abundante, en el original griego es una provisión excesiva. Pero de tal manera que esta raíz griega significa también que era para volverse loco. O sea, era tanto, hermanos, el gozo producido en el corazón, que los hermanos, en medio de esa circunstancia, grande prueba de tribulación, y también dice profunda pobreza, dio como resultado una generosidad impresionante. ¿Cómo es posible, hermanos,
¿Cómo es posible que ellos pudieran tener un gozo de ese tamaño en semejante tribulación y profunda pobreza? ¿Cómo es posible si nosotros tenemos para comer, tenemos para vivir y aún así retenemos? La tercera parte del versículo, pues ya la vimos. Produjeron, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Este mismo versículo en 2 Corintios 8:2, en Dios hablado y dice, a pesar de las pruebas que han tenido que sufrir, son muy felices. Son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Fíjese qué contraste. Pero también fíjese también lo que puede hacer la gracia en nuestros corazones. Fíjese también lo que puede hacer esto en una iglesia con muchos o con pocos. Y esto, hermanos, que estamos leyendo, es un buen ejemplo cuando se tiene la conciencia de que ofrendar es un sacrificio espiritual. Ya ofrendé, con razón, pues ya tiene zapatos nuevos la niña, el niño. Somos bien así, hermanos, somos, y me incluyo porque soy humano. No, ¿viste? El hermano ya tiene una camisita nueva, ¿no? Pues que somos bien. Un cuate me dijo, ay, don Dani, cuando se levantó la iglesia, me dijo, ahora sí ya va a tener una buena camionetona. Que no quiero ser de la estadística. Quiero dormir tranquilo, que Dios me dé frijolitos y gloria a Dios. Seguir con mi familia cristiana, ¿sí? Y andar con la frente en alto. Bueno, amados, es un relato personal, pero yo creo que todos tenemos la misma clase de relatos, ¿verdad? De decisiones. Entonces, hermanos, este es un buen ejemplo que sirve para nosotros, cristianos del siglo XXI, que no estamos en grande prueba ni tribulación, ni tampoco en profunda pobreza. Y a lo mejor quizás necesitemos eso. A lo mejor quizás necesitemos que el Señor use el ingrediente y nos meta en una profunda pobreza, nos meta en una gran tribulación para que entonces podamos ser generosos. ¿Necesitamos eso? Mejor no, mejor Señor voy a ofrendar mis sacrificios espirituales, porque sí duele, ¿verdad? Bueno, entonces, amados, ¿cómo lo hicieron estas personas? Dice 2 Corintios 8:3, vamos terminando. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto nos habla que dieron contentos, dieron con paz, dieron sin temor, dieron con empatía, dieron con amor, dieron sacrificialmente. Y 2 Corintios 9:7, hermanos, el principio dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, ya hasta me lo sé de memoria, porque Dios ama al dador alegre. Lo decimos mucho en la iglesia, pero aquí está, hermanos. 2 Corintios 9:7. 9:7. Que me lo busco bien. Aquí está. 9:7. Cada uno dé como propuso. Sí. Ahora el versículo 12 y 13 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Hermanos, el ofrendar como un sacrificio espiritual generosamente es resultado del Evangelio. Está en el Evangelio. Por eso dice que es una experiencia, dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Sabe? Dice que fue con agrado.
el ofrecer, hermanos, sacrificios espirituales, económicos, constantemente, regularmente, sacrificialmente, calladamente, sin tocar trompeta y vamos a ponerle en el fluir de la gracia. El hacerlo constantemente de esta manera nos irá llevando, hermanos, a alejarnos cada vez de la mezquindad y codicia que hay en nuestra vieja naturaleza. Porque la reprensión para nuestros corazones y la reflexión, hermanos, es que Dios ha sembrado tantas bendiciones espirituales en nuestros corazones y que a veces no somos capaces o todavía no seamos capaces de desprendernos de algo más para que la obra de Dios y las necesidades de sus obreros sean suplidas. Esa es la reflexión, es una reprensión. ¿Qué más pudieron ellos, los de las iglesias de Macedonia? Dice que pidieron con ruegos que se les permitiese participar, ellos dijeron, de este privilegio, 2 Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La palabra privilegio es dar de gracia, y de esta manera lo pedían los hermanos. ¿Sabes? Déjanos participar, y ellos lo demostraron así, hermanos. Ellos demostraron que cuando Dios vive en todo creyente sacerdote, el dar es un placer, el dar es un deleite, el dar es un excelente sacrificio delante de Dios. Y es razonable, hermanos, porque estos hermanos lo reflejaron, versículo 5 de 2 Corintios 8. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí encontramos ni más ni menos, hermanos, un acto de adoración y de alabanza. Se dieron primero al Señor. ¿Por qué no somos capaces de ofrendar? Porque no nos hemos dado primero al Señor. ¿Por qué no somos capaces de ser un poco más generosos? Porque no nos hemos dado plenamente al Señor. Por eso es que no nos damos plenamente tampoco a los que viven de la obra. Hay una causa y un efecto. Ellos, dice, se dieron a sí mismos, estaban asombrados los apóstoles. ¿Por qué? Porque dice, y no como lo esperábamos. Sabíamos que esa iglesia era pobre, sabíamos que esa iglesia estaba en gran tribulación, sabíamos que su pobreza era profunda, apenas tenían para sus necesidades económicas básicas, pero esperábamos una ofrenda corta. Pero ellos, dice, hubo riquezas generosas de su liberalidad, porque se dieron primeramente al Señor, dice, y luego a nosotros. Vamos a concluir. Vamos a recapitular. La adoración es la cumbre donde la criatura demuestra su amor para con su Creador. En esta parte, hermanos, la generosidad la provoca la gracia del Señor. Y cuando la provoca es porque Él ve alabanza y adoración en nuestras personas hacia Él. Y podemos preguntarnos entonces ahora, hermanos, ¿qué es ofrendar? Primero, es una gracia que Dios concede al dador, 2 Corintios 8:1. Segunda viñeta, es el resultado de haberse entregado primeramente al Señor. Nuestras ofrendas también, tercero, son un depósito en el banco del cielo que será retribuido por Dios, porque Él no es deudor de nadie. Cuarto, sobre todo, que las ofrendas, hermanos, no son una cuestión de no son una cuestión de beneficencia pública, sino que son de carácter sacerdotal. Penúltimo, la ofrenda, hermanos, es un privilegio en cualquiera de sus formas y es un privilegio de todo sacerdote cristiano. Y último, esto que acabamos de hablar es el modelo de la Sagrada Escritura para este sacrificio espiritual. Amén. Que esta semana, hermanos, Dios madure su palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Y sigamos ofreciendo sacrificios espirituales en el área de la economía para el Señor y para su obra. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y a dar gracias a Dios.